La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. No se Yes, we need Jesus now more than ever. He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información, puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He Vamos a ir al libro de put Lucas. their lives on. Lucas, capítulo 9, 51. Gloria a Dios. Solo ese texto. Amén. El 51. Bien, hacemos lectura entonces en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él, Jesús, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Solo ese texto. Vamos a repetirlo. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Santo para siempre. Gloria al Rey que vive para siempre. Vamos a predicar bajo el tema afirmar el rostro. Bendito sea el Señor, que es una palabra o una frase metafórica, una frase que tiene un sentido, un propósito. Afirmar el rostro. Vamos a llegar a ese punto, pero para entender lo que aquí estaba sucediendo, según el escritor Lucas, y bueno, solo Lucas trabaja de esa manera, Mateo, Marcos trabajan de otra manera, Juan también escribe de otra manera, pero Lucas tiene una escritura un poco más al detalle, un poquito más cronológica, más ordenadita. ¿Amén? Y lo hemos dicho en otra oportunidad. ¿Por qué Lucas es más ordenado? Porque bueno, era un poquito más estudioso el hombre, era el médico, amén, y se propuso escribir ordenado porque en el versículo 1, capítulo 1, en el versículo 2 más que nada, de ahí para adelante dice, o el 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre vosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces encontramos a un escritor, Lucas, ordenado, un escritor que se dio el trabajo
Porque Lucas no fue testigo de las cosas que Jesús hizo. Él no fue testigo literalmente. No fue discípulo de Jesús Lucas, pero sí fue un investigador, un evangelista. Y evangelista es muy distinto a lo que nosotros pensamos, amén. Los evangelios son los 4 evangelios, y para nosotros evangelista es aquel que predica la palabra en una campaña, por ejemplo, amén, que llama gente para Cristo. Pero evangelista o evangelio en el texto bíblico son los que hacían ciertas biografías, los que escribían. Ellos eran evangelistas. Estaba el evangelio de César, por ejemplo. Había muchos evangelios, amén, que era más o menos contar la historia de personajes importantes. Y el evangelio de Lucas, Mateo, Juan y Marcos son en cierta manera, no es parecido, pero es como una biografía, no es lo mismo, pero trata de contar las historias, en este caso, del más grande, Jesús. Amén. Y él dice que le ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia, se da cuenta que él no vio las cosas, él las investigó. Amén. Él recopiló información. Amén. Fue a los testigos oculares, fue a la gente que vio lo que Jesús hizo, y a ellos le hacía preguntas. Y en base a toda la información que él juntó, hizo el libro de Lucas. Él hizo este libro en base, repito, a mucha información que él iba recopilando de testigos que vieron los hechos. Cuando Lucas habla del milagro de los panes, la multiplicación de los panes, él no vio eso. Él no lo vio, él escuchó esa información e investigó y la escribió. Cuando él cuenta la historia de Jesús colgado en la cruz, él no vio eso. Él investigó, repito, y en base a lo que investigó, escribió. Y todo lo que dice aquí, la transfiguración, él no fue testigo de la transfiguración. Usted sabe que fueron dos o tres apóstoles y nadie más los que vieron eso. Entonces Lucas no lo vio. Entonces Lucas, digo esto porque Lucas tiene un orden tan lindo que el evangelio de él se corta en este capítulo, en el 9. Porque desde el 8 hacia atrás, Lucas solo cuenta de milagros hechos por Jesús en Galilea. Todos los milagros que usted escucha para atrás están hechos en Galilea, en el norte de Israel. Entonces, todo el ministerio, en general, todos los demás evangelistas también cuentan algo parecido a esto, que los mayores milagros que Jesús hizo, increíblemente, a diferencia de como nosotros quizás pensamos, no los hizo en Jerusalén, los hizo en Galilea de los gentiles, donde no se miraba muy bonito a los galileos. Y recordemos que Jesús también era de Galilea, bendito sea el Señor, de Nazaret, y Nazaret estaba en Galilea, bendito sea el Señor. Entonces Jesús hizo milagros en Magdala, hizo milagros en Capernaum, hizo milagros en el mar de Galilea. Todos esos milagros están escritos en orden, de acuerdo a Lucas, hasta este punto. Porque desde el versículo 51 en adelante, del leído acá, Jesús ahora pone sus ojos en Jerusalén. Su vida ahora va a ser dirigida hacia Jerusalén. Y si nosotros somos estudiosos en la Escritura, o más que, no hay que estudiar mucho para entender esto, en otras palabras, Jesús se dirigió a su muerte. Estamos hablando del cambio de la historia de Jesús. Aquí vamos cuando empieza con la samaritana y otras historias más, pero comienza desde aquí su viaje hacia Jerusalén. Y Lucas, inteligentemente acá, él dice, el 51, cuando se cumplió el tiempo. O sea, ya dejó ya Jesús todo lo que tenía que hacer en su primera etapa de su ministerio. Todos los 33 años que tenía, ya estaban cumplidos en todo lo que él tenía que hacer en Galilea. El tiempo de su manifestación, el tiempo de sus milagros, el tiempo de contar lo que él era, lo que él vino a hacer a la tierra. Ese tiempo, hasta este punto, cambia de dirección. Va para otra dirección. Sí, sigue haciendo milagros en Samaria y en Jerusalén, un par de milagros más. Pero su enfoque ahora es ir hacia su muerte. Cambia su foco, cambia su destino. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser recibido arriba.
Entonces aquí pasa el cambio, ocurre el cambio en el transitar de Jesús, en el camino de la vida de Jesús en la tierra. Recordemos que Él estuvo 33 años en la tierra. Y aquí en este punto está a unas semanitas, unos días nomás de la cruz. Bendito sea el Señor. De aquí empieza a caminar hacia Samaria, se encuentra con la samaritana, luego se encuentra, ¿cierto?, con más adelante con Zaqueo, con otros personajes, pero su camino es mirando al foco, mirando su muerte. Gloria al Señor. Porque aquí dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él iba de ser recibido arriba. Entonces Jesús aquí ya tiene claro que su caminar cambia. Su vereda se dirige hacia otro lado. No es necesariamente la cruz, sino es hacia arriba. Entendamos esto, porque el propósito de ir a Jerusalén no es solo como pensamos todos nosotros, yo también lo pensaba así, de llegar solo a la cruz. No, porque en la cruz no terminaba todo. Si la historia de Jesús hubiese terminado en la cruz, estaríamos perdiendo el tiempo acá. Bendito sea el Señor. El propósito, el fin de Cristo, el camino de Cristo es aún más allá de la cruz. En este caso es su ascensión, ser recibido arriba. Eso es lo que dice Lucas. Por eso es que Lucas tiene un lenguaje tan preciso, tan lindo, tan importante. Porque él dice, se estaba cumpliendo el tiempo en que él iba a ser recibido arriba. Si Jesús hubiese terminado en la tumba cerrada ahí con esa piedra, ¿qué seríamos de nosotros hoy por hoy? Jesús fue ascendido, fue recibido arriba. Ahí estaba el plan completo. Consumado es, dijo Jesús en la cruz, amén. En lo tocante al sacrificio por la humanidad. Pero ya cuando es ascendido, cuando es recibido, las cosas ya son completas, totalmente cumplidas, totalmente completas. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios para siempre. Si uno lee unos versículos más atrás, versículo 22 del mismo capítulo 9, Jesús ya tenía claro dónde tenía que partir, dónde se dirigía. El 22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucita al tercer día. Entonces Jesús ya le anticipaba a los suyos que caminaban al lado de él, que era necesario ir a Jerusalén, que tenía que ir hacia allá. ¿Y a qué iba? No iba a picnic, amén, iba a morir. Iba a ser literalmente, como dice el texto, a padecer muchas cosas. Y además decía, ser desechado también por los ancianos, gloria a Dios, y por los principales sacerdotes y por los escribas. Y aún más le decía a sus discípulos, yo tengo que padecer muchas cosas, tengo que ser desechado, tengo que morir y tengo que resucitar al tercer día. Jesús la tenía clarita, Jesús ya sabía a dónde iba y cuáles eran los sucesos finales de él. Él tenía claro lo que iba a pasar con su cuerpo, con su vida. Bendito sea el Señor. Ahora, aun pese a que tenía que ir hacia allá y allá lo iban a matar, allá iba a sufrir, allá lo iban a despreciar, allá le iban a dar de escupo y cachetazos en su cara. Pese a eso, afirmó su rostro. Y entendamos eso, hermanos. Pero aún más, Cristo, conocedor de las Escrituras, como todo buen judío, a temprana edad también le enseñaron la ley. En su naturaleza humana tuvo que ir a las escuelas, tuvo que ir a las escuelas rabínicas a estudiar. Y entre eso lo que él estudiaba, porque él, cuando se presentó en una sinagoga y abrió el texto que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y todo aquello, son textos que él se los sabía. Él lo sabía, él no jugaba a la chunte con la Biblia, él sabía lo que leía. Y al saber lo que leía, bien sabía Jesús lo que le esperaba en Jerusalén. Jesús no era un ignorante de las profecías de Isaías, por ejemplo.
Isaías 53, el texto tan conocido por la iglesia. Herido pues por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si se da cuenta, los verbos que usa este texto en 53 son verbos para arrancar, para que dé miedo, para que dé terror. Si yo supiera que seré herido, molido, castigado, con llagas, con carga, angustiado, afligido, yendo al matadero, como toda esa frase que dice el 53, daría pavor caminar a Jerusalén, ¿o no? Yo estoy tratando, hermanos míos, de que entendamos el fondo de por qué Jesús afirmó su rostro. Porque bien sabía Jesús que la profecía del 53 de Isaías era una profecía para llorar, hermano, para sufrir. O sea, Jesús sabía que iba a ser herido, iba a ser molido, iba a ser castigado. Y precisamente Lucas dice, ese tiempo ya se había acercado. Lo leemos de nuevo, dice el 51, cuando dice 9:51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él iba a ser recibido arriba. Es decir, Jesús ya aquí, ya empieza a asumir lo que se le viene. De ahí para atrás todo era aplauso, todo era bonito, la gente lo seguía, incluso querían hacerlo rey. Amén. Pero de aquí para adelante Jesús sabía que todas las profecías de martirio, de sufrimiento, de castigo, de presión, de dolor, todo eso a contar de ahora se le venía encima. Bendito sea el Señor. Yo no sé, hermano, si usted, por ejemplo, sabe que aquí en la esquina de Santa Elena lo van a asaltar y lo van a agarrar a puñetazos y le van a dar unas puñaladas. No sé si usted iría contento caminando para allá. No sé si me explico bien. Jesús sabía que le iban a golpear, lo iban a matar, lo iban a maltratar. Repito, todo el Isaías 53, estos verbos de herir, molir, castigar, amén, angustiar, afligir, amén, cargar los pecados sobre él, ser llevado como cordero al matadero. Mi hermano, era puras cosas que a mí me asustarían. Yo no sé si a usted le asustarían. Ahora no me venga usted diciendo, no, es que Jesús era Dios. Porque lo hemos estudiado, los estudios de la unión hipostática. Jesús tenía una naturaleza divina, amén, pero tenía una naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, como algún día lo vimos en Getsemaní, sufrió todo lo que humanamente usted y yo hubiésemos sufrido, hermanos. Yo no sé si se acuerda de ese mensaje cuando decía que producto del pavor, del terror, Jesús casi se desmaya en el suelo. Sus piernas se debilitaron, se cayó, dice el texto original griego. No es que solo se arrodilló, sino que se cayó. Sus cañuelas se le movieron, producto del dolor que estaba sufriendo ahí en Getsemaní. Bendito sea el Señor. Entonces, entendiendo esta verdad tremenda y dolorosa, entendemos a Lucas ahora que dice que cuando llegó el tiempo en que él iba a ser recibido arriba, afirmó su rostro. ¿Qué significa eso de afirmar su rostro? ¿Qué está tratando de decir aquí el gran Lucas? Bueno, Lucas está diciendo de que humanamente Jesús sabía que le iba a doler. Jesús sabía que iba a sufrir. Jesús sabía que lo iban a golpear, a matar, que lo iban a crucificar, que le iban a clavar unos clavos. Jesús sabía que le iban a dar calambres en la cruz. Jesús sabía que iba a haber una compañía de soldados para darle puñetazos en su cabeza. Toda esa película Jesús la sabía al detalle. Bendito sea Dios. ¿Sabe ese futuro tenebroso, de tinieblas, de oscuridad, de dolor? Era para que Jesús bajara su rostro. Era para que Jesús tuviera miedo, para que lo invadieran los temores, para que lo invadiera el pánico. Pero la figura esta que usa Lucas, afirmar el rostro, significa echarse ánimo. Significa enfrentar la situación.
significa asumir lo que se viene. Cuando uno afirma el rostro no arregla los problemas que se vienen, no, pero los asume con firmeza, los asume con autoridad. Va a doler, pero tengo que ser hombre, tengo que ser macho, tengo que ser fuerte. Bendito sea el Señor. Eso es afirmar el rostro, es saber que tengo que enfrentar eso que me va a doler, enfrentar eso que me va a causar aflicción. Tengo que enfrentar ese problema que no sé cómo hacerlo, pero tengo que hacerlo. Afirmar el rostro es asumir esa dificultad, asumir que tengo que cambiar el rumbo a veces de la vida, asumir que tengo que arreglar ese problema. Lo fácil es ser cobarde, lo sencillo es arrancar. Lo sencillo es arrancarse y esconderse bajo la falda de la madre. Gloria a Dios. Lo complicado y lo de hombre y de mujer bien puesta también ahí bien su falda, es afirmar el rostro y asumir. Afirmar el rostro y arreglar el problema. Bendito sea el Señor. Me encanta esta frase de Lucas. Afirmar el rostro. Bien Cristo sabía lo que se le venía en unos días más adelante. Hay un texto que a veces yo lo pasaba por alto en Hebreos 5:7. No lo entendía, pero lo entiendo ahora. Dice 5:7 de Hebreos: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es fuerte el texto, porque este texto muestra a un Jesús suplicando, a un Cristo suplicando. Si mi Cristo es el capitán, es el gobernador, es el Señor, es Dios. Por eso que no me calzaba a mí este texto, porque muestra este texto que Jesús rogaba. Jesús suplicaba, y aún más dice, con clamor y lágrimas. Bendito sea el Señor. Al que podía librarle de la muerte, es decir, él clamaba al Padre con lágrimas, con lloro, con sufrimiento, para que Dios le librase de la muerte. Y aquí yo me preguntaba esto en este texto, por eso digo yo que no lo entendía bien. Porque según este texto, Dios lo libró de la muerte. Dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Una versión más actualizada lo deja más claro. Dice, cuando Jesús estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte, pues Dios tenía el poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios le contestó su petición. Es decir, Dios le libró de la muerte. Pero uno se pregunta, no, pues sí, murió. ¿Cristo murió o no? Murió ahí en la cruz. Entonces, ¿en qué momento fue este lloro? ¿En qué momento fue este clamor? Getsemaní. ¿Sabe lo que quería el diablo en Getsemaní? Matarlo antes de la cruz. El diablo lo presionaba, el diablo quería matarlo, el diablo quería que no llegase a ser el cordero inmolado por nosotros. ¿Por qué cree que en Getsemaní sufrió tanto Jesús? Yo les confieso que nunca en mi vida había estudiado bien Getsemaní. Pero el día en que empecé a estudiarlo bien, me di cuenta que Getsemaní fue una noche de terror. Fue una noche terrible. Y cuando uno va, y lo decíamos esa vez, a estudiar el original de ese texto, vemos a un Jesús con pánico, a un Jesús con pánico. Entonces ahí vemos literalmente a un Jesús humano. Y aquí Hebreo dice el texto, y Cristo en los días de su carne, en los días de su carne, en los días de su humanidad. Por eso que el texto, y descanso yo en ese texto, que no tenemos a un Dios que no se compadezca de nuestras necesidades o de nuestras aflicciones,
sino que tenemos a uno que fue tentado en todos, de acuerdo o semejante, de cierta manera, a los pecados que hemos cometido algunos, pero él no pecó nunca, dice el texto. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Descanso en ese texto de que si yo sufro, él sufrió antes que yo. Si a mí me cuesta, a él le costó antes que a mí. Si a mí me cuesta sostener una estabilidad emocional, espiritual delante de Dios, bueno, a él también en su momento tuvo pánico, lágrimas, se desmayó en Getsemaní. No perdió la conciencia, obviamente. ¿Por qué cree que el Padre le mandó un ángel? Si estaba sumamente debilitado Jesús en la cruz, en Getsemaní. Recuerde que él sudaba sangre en esa oportunidad. Y recuerde que los campeones que deberían haber estado con él estaban durmiendo, dice el texto. ¿Sabe lo que estoy tratando de decir? Que nuestro Señor nunca fue un cobarde. Él sabía lo que se venía en Jerusalén. Pudo haber arrancado. Pudo haber dicho, Padre, estos no merecen que yo los salve. Él pudo haber dicho, Padre, ¿por qué no sacrificas como en la antigüedad? ¿Cuántos corderos se han sacrificado hasta la fecha? 50.000, 100.000. Duplícalos, Padre. Duplica todo eso, triplícalos. Pero no voy a pasar la cruz. No voy a pasar por Getsemaní. Y tenía todo el derecho de haberlo dicho. Pero él afirmó su rostro. Él dijo, no, yo tengo que ir. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Dijo él. Yo tengo que ir a esa cruz, yo tengo que ir a Getsemaní. Por eso es que este texto cuando dice, con ruegos, con súplica, con clamor, con lágrimas, le decía, Padre, yo no quiero morir acá, le decía en Getsemaní, en esa noche oscura. Si bien en la película de la Pasión de Cristo, que es una de las películas más, que se acercan un poquito más a lo que pasó en la cruz y en Getsemaní, podemos ver por ahí cómo el diablo lo molestaba en Getsemaní. Y sin ser muchos teólogos ellos, pero al parecer la achuntaron. Que efectivamente las tinieblas en esa noche eran densas, eran terribles. Y Jesús casi se nos muere en Getsemaní antes de la cruz. Pero fue oído por su Padre de acuerdo a su clamor reverente. Y el Padre dice que lo auxilió y lo libró de la muerte. No de la muerte de cruz, pero sí antes de la cruz, Jesús casi se nos muere. Y el Padre fue y lo liberó, lo ayudó y lo libró. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, hermanos. Aquí va lo que Dios nos va a decir hoy, hermanos. Jesús un campeón, Jesús un valiente, Jesús extraordinario, Jesús maravilloso, Jesús el grande de los grandes, Jesús. Oh, gracias Cristo, tú eres maravilloso, Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Versículo 51 leído. Comenzaba su camino a la muerte. Comenzaba su tránsito hacia Jerusalén, hacia la muerte. Él pudo haber bypaseado ese momento y haberse ido de nuevo a Galilea. Pero él dijo, no, voy a ir a Jerusalén, tengo que ir. Y afirmó su rostro. En el original, cuando dice afirmar el rostro, en el original griego dice mirar hacia el frente y con firmeza. Eso significa afirmar el rostro. Nosotros somos cobardes, hermanos. Pasamos la vida llorando, hermanos. Todo nos asusta, todo nos causa terror. ¿Dónde está lo que decimos ser o creer? Somos valientes soldados, sí, pero en la alabanza nomás cuando la cantamos, soldados fieles somos de Dios y la verdad, lo decimos nomás. Pero es cuando hay que arreglar un problema con alguien, cuando hay que solucionar un drama. Nadie afirma su rostro. Todos arrancan. Todos huyen. ¿Sabes que tienes que solucionar ese problema?
Sabes que tienes que dar la cara ante esa dificultad. ¿Qué te queda por hacer? Afirmar el rostro. Decir lo voy a hacer. Aunque pierda. Aunque me avergüencen. Aunque pierda yo muchas cosas. Tengo que ser macho, tengo que ser varón. Bendito sea el Señor. Tengo que ser ya una mujer ya madura. No somos como los niños cuando usted dice anda a arreglar el problema, ellos se esconden en la falda de su madre y no quieren arreglar los problemas porque son timoratos, son cobardes, son niños obviamente. Pero supone que cuando uno va creciendo, va madurando, y si hay que hablar con él, hay que hablar con él. Y si hay que decirle las cosas y aclarar las situaciones, hay que hacerlas. Porque somos gente adulta. Somos gente que tenemos que asumir, aunque ese asumir no sea muy grato, quizás ese asumir sea cruz, quizás ese asumir sea doloroso, pero hay que asumirlo. Bendito sea el Señor. Es como aquellos que se echan a morir, hermano, antes de todo, como decía el texto hoy día. El temor que me espantaba me ha sobrevenido, me aconteció lo que yo temía. Que anda la gente todo el día asustada, no enfrenta la vida, hermanos. La vida hay que enfrentarla, a veces con dolor, a veces con problemas, a veces con crisis, pero hay que afirmar el rostro como hombres que somos. Jesús a sus 33 años tuvo que asumir lo que él había venido a hacer a la tierra. Pudo haber tenido unos 7 años más y haber sanado a miles de gente más. Pudo haber aguantado 1 año más, 3 años más, y haber alimentado 10.000 más. Haber sanado a cuántos, haber resucitado a cuántos muertos más. Pero llegó su tiempo. Y no podía esquivar su tiempo, no podía hacerle el quite al tiempo que ya se le vino encima. Él tenía que simplemente afirmar su rostro e ir a Jerusalén, ir a la muerte, ir al sufrimiento, ir al dolor. A veces nosotros los adultos, hermano, andamos con chupete, con mamadera. A veces nosotros los adultos somos cobardes, hermanos. Estoy preparando un tema ahí que dice, los primeros en la lista. Según el libro de Apocalipsis, los primeros en la lista que van a ir al lago de fuego y azufre. No sé si sabe usted quiénes son. Los cobardes. Bendito sea el Señor. Hermano, las situaciones a veces no son sencillas, no son fáciles. El país, Chile, el futuro, se ve medio oscuro, medio siniestro. Amén. Es como está la guerra en Ucrania, en Rusia. ¿Se imagina si se meten ahí un par de países, hermano? Tercera guerra mundial, hermano. Yo espero que ojalá que esto decante, amén. Pero bueno, no sabemos, no manejamos el mañana. Solo sé de que esto está profetizado. Hay rumores de guerra y guerras, dice el texto bíblico. Leía por ahí, me mandaron un correo del banco, me decían, ante la crisis de Ucrania y Rusia, los fondos y los depósitos a plazos, y me decían así algunas cosas que pueden sufrir algunas turbulencias. Porque todos los mercados reaccionaron mal frente a esta guerra. El dólar sube, el euro sube, todo sube. Y las situaciones no son tan sencillas. Se ven complicaciones grandes, hermanos. ¿Para qué le digo el petróleo, la benzina, cómo va a subir unos días más? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Afirmar el rostro? ¿Qué podríamos hacer? ¿Dejar de trabajar? ¿Dejar de reparar autos? ¿Dejar de hacer esos planes, esos proyectos que tiene? Hay que afirmar el rostro. ¿Y saben qué? Por algo que es muy importante para la iglesia. Porque esto ya lo sabíamos. Nosotros por la iglesia, por la gracia de Dios y por las escrituras que hemos aprendido en la iglesia, sabemos que tiempos mejores no vienen, hermanos. La situación va a ser complicada, si no es hoy, si no es mañana, va a ser el año que viene, pero va a ser complicada, hermanos. Aquí no sirven los cobardes, hermano.
No, aquí los cobardes van a quedar en el camino, hermanos. Bendito sea el Señor. ¿Cuánta gente a veces no viene al culto por miedo, por cobardía? Siendo que Jesús nos da ejemplo, nos da cátedra de afirmar el rostro. Andamos con temor, hermano. Saque el temor, los demonios que la atormentan. Porque son espíritus a veces que entran en la cabeza, que no dejan dormir en la noche por el miedo, el terror, la cuenta, tantas cosas. Yo sé que con una mirada positiva hacia el mañana, las cosas quizás no van a cambiar. El futuro para Cristo no cambió cuando firmó su rostro. Él afirmó su rostro y las cosas no cambiaron para Él. Afirmó su rostro y se dirigió a la muerte. ¿O usted cree que cuando dijo, no, yo voy a afirmar mi rostro, mira hacia el frente, mira a Jerusalén y desapareció la cruz? Desaparecieron sus enemigos, desapareció el diablo que lo atacaba. No quiero solucionarlo, hermano, pero como a Cristo, el día en que afirmó su rostro, de ahí para adelante, los demonios se le levantaron, hermanos. El diablo lo atacó, el Sanedrín entero fue su gran enemigo. Lo patearon, lo escupieron, le dieron de azotes. Pastor me está diciendo entonces que si yo afirmo mi rostro, es probable que igual sufra. Sí. Sí, hermanos. Esto es de valiente, esto es de gente que asume que las cosas no van a ser fáciles. Pero hay que afirmar el rostro. Y ya no miramos Jerusalén nosotros, tampoco miramos, no sé, algo terrenal, un oasis terrenal. Dice el texto bíblico, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en el camino hacia el cielo, en el camino de nuestra mirada hacia allá, vamos a sufrir, vamos a enfermarnos. Oiga, si usted hasta el día de hoy no le ha dado el COVID, le va a llegar. En algún momento le va a llegar. No lo ande buscando, obviamente, pero le va a llegar. Bendito sea el Señor. Y si no es eso otra enfermedad. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dijeron que gracias a Dios no me dio el COVID, murieron atropellados? Ah, pero por lo menos no le dio el COVID. Si no es una, es otra cosa, hermanos. Pero Dios en esta tarde nos dice a este grupito de hermanos que llegamos acá, a ti te queda una sola cosa que hacer. Afirma tu rostro. Enfrenta el mañana. Enfrenta tus temores, tus miedos. Enfrenta ese drama que tienes que solucionar. No sé cuál será, pero enfréntalo. No seamos cobardes, no dilatemos las cosas. Tratemos de solucionarlas pronto. ¿Por qué? Porque eso lo hace un hombre de Dios y una mujer de Dios. No es bueno que un hombre de Dios, una mujer de Dios ande arrancando, ande huyendo, ande bajando la mirada, ande tapándose, ocultándose. No, no es bueno eso. No es bueno eso. Aunque sea solo o sola. Siempre me llegó a mi mente un caso que viene de un perrito. Mire el ejemplo que darle. Un perrito que le amputaron sus dos piernas delanteras. Y usted lo habrá visto por ahí por internet. ¿Cómo iba a caminar ese perro? Nunca iba a caminar. Pero increíblemente el perro ese, que tiene 2 o 3 neuronas, aprendió a caminar con sus patas traseras, pues hermano. Y vertical, se paró, camina parado, vertical. Y les digo a todos ustedes, si ese perro lo logró, ¿por qué nosotros no? Porque nosotros no somos perros ni animales, somos humanos que tenemos un Dios grande al lado nuestro. Afirma tu rostro, hermanos. Solo no estás, sola no estás. Él te va a ayudar, Él te va a sostener. Aprendamos a ser valientes y esforzados. Afirmemos el rostro y enfrentemos nuestros dramas y nuestros problemas, así como el gran campeón que nosotros servimos y adoramos, Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Colóquese de pie. Oh, gracias, Señor amado. Denle un aplauso al Señor, al campeón, al grande, al que nos da ejemplo, al que afirmó su rostro frente al drama que se le venía.
Gloria al Señor. Oh Padre Celestial, gracias por esta palabra. Consejo, Señor amado, práctico, pero que muchas veces, Dios mío, nos hace mucha falta, Señor. Quita de nosotros el miedo, la cobardía. Saca de nuestros corazones los temores. Porque, Dios mío, como decía el texto en la mañana, lo que temí me ha sobrevenido. Me ha acontecido lo que yo temía. Si andamos todo el día con terrores, con miedos, Señor, eso no es de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano, Señor amado, enfrenta sus dramas, sus dificultades. Porque, Dios mío, solo no estamos. Claramente hay problemas. Claramente, Dios mío, hay problemas que vienen de terceros o que yo mismo ocasioné. ¿Qué me queda por hacer? ¿Arrancar? ¿Huir despavoridamente con la mano arriba gritando? No, Señor, tenemos que afirmar el rostro. Que esta palabra a contar de hoy nunca más se nos olvide. Afirmar el rostro, enfrentar el mañana, enfrentar ese drama, enfrentar esa enfermedad y decirle: drama, enfermedad, diablo, tú no me vas a ganar. Enemigo, demonio, ustedes no me van a ganar. Dificultades, penas, enfermedades, no me van a ganar. Yo voy a afirmar mi rostro y voy a seguir adelante, aunque llore, aunque sufra, aunque me cueste, pero Dios me va a ayudar, Dios me va a sostener, Dios me va a alimentar, Dios me va a proveer, Dios va a estar al lado de nosotros, Él va a estar ayudándonos día a día, porque solo no estamos en este camino. Oh, gracias, Padre. Bendiga a aquellos que tienen sus rostros cabizbajos, aquellos que tienen su rostro mirando al suelo, aquellos que han renunciado a seguir adelante, aquellos que, Dios mío, han mirado el mañana muy tenebroso y tienen terror en sus casas. Levántales al rostro, levántales esa cara para que miren hacia adelante y enfrenten esta vida, Señor, sin sabores que se pone a veces. Oh, Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hoy nos tenías preparado este alimento para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Dele las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dele un gran aplauso al Señor Dios Todopoderoso y maravilloso. Jesus now, more than Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. El día